¿Me desobedeciste? Margarita fue quien le contó personalmente a mi padre que ella fue quien delató a Alejandro con las autoridades. ¡No te tolero! ¿Y el supuesto hijo que tuviste con esa cualquiera? ¿Lo viste alguna vez? Una vez nada más, pero un chamaco muy feo y enfermizo. La suerte me volvió a sonreír, Antonio. Puede ser que hasta termine siendo tu nuevo patrón. ¿Tú crees que Gerardo tenga a Paulina? Apenas se recupera Amaranta y nos vamos todos aquí. Claro que sí. Es el último artículo que escribió David, el que revela todo sobre Gerardo Villarreal. ¿Quién entregó el artículo en el periódico y dio la orden de publicarlo? Esto que finalmente encuentres es ese maldito Silvestre Dávalos. Quiero que me lo traigas, que lo voy a matar con mis propias manos. Josefina, si tú me admiras, yo te admiro aún más. Manipulación, chantaje. Ladrón reconoce al ladrón. No quiero seguir trabajando, sirviendo para otros. Te puedo pagar mucho dinero si matas a Miguel Lucas. El conde publicó ese último artículo contra Gerardo en el periódico. No sé de qué hablas. Nunca le voy a perdonar esto. Me dio un mensaje para ti, Alejandro, que nunca te va a perdonar por haber puesto a David en peligro. Yo vi quién asesinó a los Aguilar. Fue Ramiro Menchaca, el jefe de seguridad de Gerardo Villarreal. ¡Déjate correr! ¡Déjate correr! ¡Maldita! ¡Paulina! ¡Paulina! ¡No tienes a dónde ir! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Amaranta! 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 Esa noche venía yo de ver a las monjitas del convento. Cuando vi a Ramiro Menchaca con la cara cubierta, vi a Elisa y a Gonzalo Aguilar que venían por la calle caminando. Menchaca les salió al paso y les disparó. ¿Está completamente segura de que era Ramiro Menchaca? Fue él. Estoy absolutamente segura. Buenas. ¿Y está cerca? Pues la mandó poner don Gerardo. Ya ven lo que pasó en la hacienda de la señora Zambrano. Y lo único que pude hacer es herirlo en el brazo. ¿Y por qué no testificó en el juicio de Alejandro Gaitán? Sé que hice muy mal, señor conde, pero trate de entenderme. En ese entonces, Leopoldo Villarreal era el hombre más poderoso de San Jacinto. Además, su hijo Gerardo era el fiscal. ¿Y sabe por qué Menchaca los mató? Por orden de Leopoldo. Él no quería que Gonzalo Aguilar llegara a ser presidente municipal de San Jacinto. Los Villarreal siempre se han deshecho de sus enemigos así. Sí, parece la constante en este lugar. Para gente como los Villarreal, sí. Por eso yo no podía poner en riesgo a mi familia diciendo todo lo que yo sabía, señor conde. Lo que no entiendo es por qué se quedó callada durante tantos años. Y ahora, ¿por qué viene y me lo dice a mí? Porque me di cuenta de que al publicar esos reportajes en su periódico, usted está decidido a exponer a Gerardo para que no llegue a ser presidente. ¿O me equivoco? ¿Qué es lo que tiene en contra de Gerardo Villarreal?
Estoy segura de que hay un motivo personal detrás de todo lo que hace. No cabe duda, es usted muy suspicaz, Josefina. Así es. Hace muchos años, a una mujer a la que yo quería mucho, murió por culpa de Villarreal. Y estoy aquí para hacerle justicia. ¡Paulina! ¡Amaranta, ¿dónde estás? ¡Paulina! Ahí está. ¡Acá está! ¡Ayuda! ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Paulina, respóndeme! ¡Querida! ¡Busquen a Amaranta! Aguanta, Paulina. Aguanta, Paulina, tú puedes. ¿Una mujer? ¿Cómo se llamaba? Tal vez la conocí. Ahora lo importante es saber qué vamos a hacer con la información que me acaba de dar. Lo que usted decida, yo lo respaldo. Discúlpeme, pero dudo mucho que solo la mueva el deseo de justicia. Ya le dije que no quiero que un criminal como él llegue a ser presidente. Este país necesita un hombre íntegro y con visión, como mi hijo Felipe. Yo sé que el presidente es amigo suyo, don Joaquín. Y bueno, me gustaría que usted ayudara apoyando a Felipe como nuevo candidato. Nos protege de Gerardo, pues yo lo ayudo a hundirlo. ¿Está dispuesta a firmarme una declaración jurada? Porque comprenderá que no puedo divulgar una información como esta sin un respaldo. Claro que su nombre no aparecería en la publicación. Pasaría usted a ser como un testigo protegido. Está bien. Entonces, lo haré. Soy invitada del conde. Me estoy quedando aquí unos días. Ya me imagino la clase de servicios que le ha estado ofreciendo al conde para corresponder su generosidad. ¿Qué es lo que tú estás insinuando, Tunín? No es ninguna insinuación. Una cabaretera barata como tú, recién enviudada y en la miseria, ¿de qué otra manera podría conseguir seguir dándose esa vida de rica si no es ofreciéndose a los hombres? Mira tú, cosa más grande lo tuyo. La burra diciéndole orejona a la conejita. La señora que se la da de fina, que camina toda estirada, más que la vieja que se tragó la espada, que se la da también de moralita. Y mira, debajo de toda esa ropa esconde más raya que un tigre de la Malasia. Que yo no seré ninguna santa, pero tú... Pero una guaricandilla que ha aceptado más colchoneta que un saltimbanqui de un circo, mi amor. Ah, y te voy a decir algo muy importante. El amante que tienes te va a dejar pronto. ¿Y tú sabes por qué? Por vieja y por amargada. ¿Te atreves, eh? Cuidadito, que te la devuelvo. Y yo estoy segura que pego mucho más fuerte que tú. Hasta el perfume que usas apesta a mujerzuela barata. Quítate de mi vista. No pienso rebajarme con alguien como tú. Ya le diré al conde que te saque de aquí a patadas. Buenas tardes, señora Josefina. La chico, ella es así amargada. Josefina Zambrano ni siquiera me saludó. ¿Cómo estás? Rodrigo, mis enemigos ya empezaron a caer uno por uno. ¿Mariana y sus hijos también son tus enemigos? No. Si lo dices por la publicación del periódico, por supuesto que no estaba en mis planes hacerlo. Guillermo fue a buscarme y me dijo las dudas que tiene sobre Mariana y lo que pasó hace 18 años. No. Él se equivoca. Yo no he dudado de ella, Rodrigo. Te conozco desde hace mucho tiempo. Antes como Alejandro y ahora como el conde de Montenegro. Y todos deseamos que vuelvas a ser el mismo Alejandro de siempre. Sonriente, feliz. Tú eres el que va a salir perjudicado si sigues hundido en esa amargura.
Tú sabes que me quitaron la sonrisa del rostro. Yo entiendo tu rabia, Alejandro. Lo que te hicieron fue muy cruel. Te entiendo porque yo mismo me sentía así cuando mataron a mi padre. Hubiera querido tener al asesino enfrente de mí para matarlo con mis propias manos. Y ya te dije que muy pronto va a pagar, sin necesidad de que tú te ensucies. Y lo agradezco. Pero si mi padre estuviera vivo, él no estaría pidiendo justicia. Lo que pediría sería verte feliz con la mujer que amas. A mí me consta que Mariana te amaba. Yo vi cómo casi se muere de dolor cuando pensó que estabas muerto. Por favor, Rodrigo. Por favor. Mira, solo quiero que tengas la certeza de que Mariana no te entregó a las autoridades. Fue Margarita. Mi padre me lo dijo. Esa muchacha terminó muy mal. Y todo fue por el arrepentimiento después de tu supuesta muerte. Lo sé. Yo estuve con ella en sus últimos momentos. Me pidió perdón. Pero yo siempre pensé que ese perdón era por haber avisado a Josefina sobre mi relación con Mariana. Oye, es que es la persona más odiosa que he conocido en mi vida. Se cree superior a los demás, Cayetana. A todo el mundo. Usa a la gente como si fueran muñecos, como si fueran sus esclavos. Ay, como quisiera que le partiera un rayo a la señora esa, Dios mío. Pero ya va, ¿y por qué le tienes tanta rabia? ¿Qué te ha hecho Josefina de Zambrano? Te voy a contar un secretico, mami. Pero es un secreto que llevo guardando desde hace tiempo. Y ahora ya no me importa si Vicente ya está muerto y ya no me da miedo nada. Antonio, el empleado de confianza de Josefina. Hace tiempo que somos amantes. No. Ya sé, chica. Pero es que desde que nos conocimos nos gustamos, Cayetana. ¿Qué te puedo decir? Ese hombre me arrebató el alma desde la primera vez que lo vi. Me enamoré de él perdidamente. Lo que pasa es que él tenía otra. Y bueno, ya te puedes imaginar quién es, ¿no? Josefina de Zambrano. No. ¿Tú ves? Nadie podría creer que esa tipa que se la da de tan moralista, juzgando a todo el mundo con la nariz acá a nivel Dios, sea la amante de uno de sus empleados. ¿Sabes algo? Yo creo que es mejor que sigas guardando tu secreto. Aunque Vicente murió, Josefina es una mujer muy peligrosa, es de armas tomar. Y si ella se llega a enterar que tú estás contando esto, por favor, es mejor que te cuides, ¿sí? La chica, yo lo que quiero es irme ya de aquí, lejos de San Jacinto. Eso es lo ¿Por que qué no lo haces? ¿Qué te detiene? Ay, Antonio, chica. Antonio me detiene, es que él me pidió que comenzáramos una vida juntos. Quiere irse conmigo a la capital Cayetana. Está harto de Josefina y la va a dejar para irse conmigo. ¿De verdad? ¿Y tú vas a aceptar esa propuesta? Ay. Un vino, por favor. ¿Pero qué pasó, Felipe? Gerardo estaba escondiendo a Paulina y a Amaranta. Cuando le reclamé, me pegó. Yo sabía que ese infeliz estaba ocultándonos algo. ¿Y le dijeron algo? Todo. Tenemos que sacarlas de ahí como sea. Se escaparon de la casa de Gerardo. Y yo las encontré. Y las maté. ¿Qué? Esas viejas no se iban a burlar de mí, mamá. ¿Pero estás seguro de que murieron? ¿Dónde están los cuerpos? Yo mismo les disparé y cayeron por el barranco. Gerardo nos va a acusar de secuestro y de tortura. Vamos a terminar en la cárcel tú y yo. No. No digas tonterías. Gerardo está acabado y va a pagar todas las que nos ha hecho. ¿Cómo? El conde le tiene preparado una sorpresa que lo va a hundir. Mañana Gerardo Villarreal dejará de ser una maldita amenaza. ¿Qué sorpresa, mamá? ¿Y ahora qué vas a hacer? No preguntes. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo vamos a quitarnos de encima la sospecha por la muerte de Paulina y la maremacha esa. ¡Llama al médico!